Bienvenidos a nuestra conferencia virtual sobre la salud de lupus, presentada por la Fundación Lupus del Norte de California. En nombre de nuestro presidente Tom Bakewell y la mesa directiva, les agradecemos su presencia. Gracias a nuestros oradores y patrocinador de hoy, GSK. Mi nombre es Maggie Madueño, directora de Servicios Comunitarios de dicha fundación. Tengo el honor de ser su presentadora y ofrecerles tan valiosa información como la que escucharán en unos momentos. Me da mucho gusto que nos acompañen desde la comodidad de sus hogares. Gracias por dejarnos entrar en cada uno de ellos. Antes de comenzar, les dejo saber que deseamos escuchar su opinión sobre esta conferencia. Asegúrese de completar la encuesta cuando finalice este evento. Es la única forma en que podemos saber lo que les gustaría ver en el futuro. En este momento les informaré sobre cómo será la agenda de hoy. En la primera hora, la doctora Ruth Fernández presentará todo lo relacionado con lupus y la salud mental. Ella compartirá estrategias de afrontamiento para mejorar el bienestar emocional mientras se vive con lupus. Al terminar su presentación, la doctora Fernández Ruiz estará amablemente respondiendo a sus preguntas. Puede hacerlas haciendo clic en el botón donde dice Q&A localizado en la ventana de Zoom. Tiene la opción de poder hacerlas durante la presentación o al momento de la sección de preguntas y respuestas y puede someterlas si desea anónimamente. También puede enviármelas por texto si así lo desea. Así la mayoría de ustedes tienen mi celular donde les mandé eh, la, la información de la conferencia. Al terminar con las preguntas y respuestas, daremos comienzo a la segunda sección. En esta segunda parte nos acompaña Priscila Calvache, directora asistente de programas de lupus y compromiso comunitario en el Hospital de Cirugías Especiales, por sus siglas en inglés, HSS, en la ciudad de Nueva York. La señorita Calvache nos presentará cómo establecer una red de apoyo, así como herramientas y consejos para pacientes con lupus. Así trabaja nuestra agenda de hoy. Ahora me complace comenzar nuestra primera sesión de apertura. Permítanme presentarles con gusto a la doctora Fernández, muy reconocida en la comunidad de lupus, especialmente por su arduo trabajo. La doctora Fernández Ruiz es la directora médica asociada en Desarrollo Clínico Global de Inmunología, donde apoya los programas de lupus de atención médica en EMD Serono. La doctora Fernández Ruiz obtuvo su título médico en la Universidad Central de Venezuela, graduándose con honores distinción. Practicó medicina general en las áreas desatendidas y completó una residencia en medicina interna en el Hospital de Clínicas en Caracas. Se formó en medicina interna en la Universidad de Iowa y en reumatología en la Universidad de Nueva York, donde desarrolló su pasión por atender las necesidades terapéuticas en pacientes con lupus en el Hospital de Special Surgery y Weill Cornell Medicine. Colideró proyectos de investigación sobre la infección y vacunación de SARS-CoV-2 en pacientes con lupus, en el papel de la genética de la disfunción inmunológica. Su objetivo es contribuir al desarrollo de terapias innovadoras para mejorar la vida de los pacientes con lupus eritematoso, sistémico y cutáneo. Es un honor para mí presentarla y tenerla con nosotros el día de hoy. Bienvenida, doctora Fernández Ruiz. Muchísimas gracias por la introducción y por la invitación. Para mí es un placer estar aquí presentando con ustedes los que pudieron atender hoy y también los que vayan a ver esta charla en el futuro. Em, Como lo dice, voy a compartir aquí mi presentación para que podamos ver. Em,
¿Puedes confirmar que se ve? Sí. Ok, ¿Pueden perfecto. confirmar los pacientes si se ve la presentación, por favor? Adelante, doctor. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar sobre el lupus y la salud mental. Para comenzar, me gustaría solo dar unas pequeñas aclaratorias. Como fue mencionado, trabajo para una compañía farmacéutica llamada EMD Serono. Esta charla no represento a mi empleador ni haré referencia a productos relacionados con esta compañía. Tampoco estoy recibiendo ninguna compensación por hacer esta charla. No soy especialista en salud mental, pero sí soy reumatólogo y he tenido un interés por lupus por bastante tiempo. He visto pacientes con lupus y ahora me dedico a buscar maneras innovadoras de conseguir tratamientos para en un futuro poder tratar pacientes que viven con lupus. Y el español es mi lengua materna y por supuesto que tengo interés en promover la salud de la comunidad latina y por esto es un honor para mí dar esta charla en español. Este es un resumen del contenido que vamos a hablar hoy. Primero el principal, que es el lupus, por qué ocurre, por qué hay que hablar de la salud mental, la relación entre la salud mental y el lupus, algunas estrategias para mejorar el bienestar emocional, mitos comunes sobre el lupus y la salud mental, y vamos a finalizar con una sesión de preguntas y respuestas. ¿A quién está dirigida esta charla? En principio a todos los que estén interesados, principalmente con un enfoque para pacientes que viven con lupus, para sus familiares, amigos y cuidadores. Para comenzar un poco general, porque entiendo que no todo el mundo tiene el mismo conocimiento sobre el lupus. Hay personas que saben absolutamente todo lo que hay que saber en el lupus, pero hay otras que todavía no tienen esa información. Entonces me gusta empezar un poco eh, con las generalidades y después nos vamos a enfocar en la salud mental. El lupus es una enfermedad autoinmune. Lo que esto significa es que el sistema inmunológico que normalmente nos defiende de infecciones y agentes externos, por razones que no conocemos bien, empieza a atacar nuestros propios órganos y tejidos. Por esto, el lupus es una enfermedad que puede afectar diferentes órganos, tejidos en el cuerpo y también en diferente grado. Es decir, hay personas que les afecta unos órganos más que otros y en más severidad que a otros. Más comúnmente afecta a mujeres jóvenes entre 15 y 44 años, pero también puede afectar a hombres, niños y personas de más edad. No todos los pacientes con lupus tienen los mismos síntomas. Esto se ve siempre cuando si usted se compara con otra persona, puede ser que entre dos personas no tengan la misma forma de lupus, no tengan los mismos órganos afectados o la misma severidad. Entonces, es una enfermedad que se dice que es muy heterogénea y aún así, aunque todos se vean diferentes, se sientan diferentes, todos tienen un diagnóstico de lupus. Todavía no existe cura, desafortunadamente, pero hay diferentes tipos de tratamientos que han probado ser efectivos y pueden llevar a la enfermedad a un nivel muy leve o incluso a inactivar la enfermedad, que es lo que llamamos remisión. Y estos medicamentos pueden ser desde tópicos, o sea, medicamentos que se untan como cremas, ungüentos, lociones, medicamentos orales que se toman por la boca o infusiones o inyecciones que se inyectan en la vena o debajo de la piel. Los síntomas son muy variables en el lupus, pero es bastante común que las personas con lupus tengan erupciones en la piel, especialmente luego de exponerse al sol. Es lo que se llama esta fotosensibilidad, caída del cabello o alopecia, llagas en la boca o en la nariz, dolores e inflamación de las articulaciones, fatiga también es muy común, fiebre de bajo grado y en algunas personas con lupus pueden presentar dolor de pecho con la respiración, hinchazón en las piernas
o problemas de órganos internos, incluyendo los riñones, el hígado, los pulmones, el cerebro en algunas oportunidades. ¿Por qué ocurre el lupus? Como mencioné, en el lupus el sistema inmune que normalmente nos protege contra infecciones y otros agentes externos empieza a atacar las células y tejidos sanos por error. Y esta inflamación, este ataque del sistema inmunológico es lo que produce el daño a ciertas partes del cuerpo, desde la piel, las coyunturas, los riñones, etcétera. Ahora, la causa exacta de por qué esto se produce no se conoce muy bien. Se cree que que en la mayoría de los casos no es una sola cosa, una sola causa, sino que es una combinación de factores, o sea, múltiples causas. Y como tenemos en la imagen aquí, los genes juegan un rol importante, pero también agentes ambientales, hormonales, ciertas infecciones. Todos esos factores diferentes juegan un rol muy importante en hacer que el sistema inmunológico se vea afectado y empiece a atacar los órganos del cuerpo. Porque tiene un componente genético en muchos casos, es que a veces vemos que los pacientes con lupus tienen familiares o familiares usualmente cercanos, madre, padre, hijos, hermanos, que también tienen lupus o otras enfermedades autoinmunes, no necesariamente el lupus. Y esto no siempre es el caso. Hay personas que padecen lupus y es la única persona de esa familia que tiene lupus. Y por último, me gustaría pues aclarar que hasta los momentos ha habido mucha investigación, pero todavía estrategias que al 100% prevengan el lupus pues no se han descubierto. Eh, pero como mencioné, hay muchas investigaciones que se están haciendo alrededor de la enfermedad y de verdad espero que el progreso continúe y que en algún momento no solo tengamos una cura para la enfermedad, pero sino también medidas como para prevenir la enfermedad desarrollándose en primer lugar. ¿Qué médicos tratan el lupus? Usualmente el lupus sistémico lo trata el reumatólogo como eh, médico o proveedor de salud principal, pero hay muchos otros especialistas que también forman parte del equipo médico para el manejo del paciente. Si el paciente padece más que todo de enfermedad de la piel, el lupus atacando la piel, entonces el dermatólogo va a ser otro especialista que va a estar formando parte de ese equipo médico. Si son los riñones, sería el nefrólogo. Si es la parte del sistema nervioso o el cerebro, es el neurólogo y así. También hay muchos otros miembros del equipo de salud que son fundamentales en el cuidado del paciente con lupus. Por ejemplo, trabajadores sociales, fisioterapeutas, otros especialistas de salud mental, psicólogos. Entonces, no es, en general, la mayoría de los pacientes con lupus no se ven nada más con un proveedor de salud, sino que tienen más bien como un equipo médico de personal de salud que atienden a ese paciente para cuidar de todos los aspectos que son importantes en la salud de la persona con lupus. Ahora vamos a cambiar un poquito de lupus a la salud mental. ¿Por qué hay que hablar de la salud mental? Lo primero es que tenemos que entender que la salud mental es tan importante como la salud física. Es bien sabido que las intervenciones psicológicas en adición al tratamiento médico del lupus, puede mejorar significativamente el bienestar de los pacientes. También hay que entender que el estigma y desconocimiento de la importancia de salud mental evitan que muchos pacientes terminen buscando ayuda, lo cual es un problema que tenemos que atacar. Específicamente en la comunidad latina, se sabe que como comunidad somos menos propensos a buscar consejería o tratamiento psiquiátrico para la salud mental. Y esto es debido a una cantidad de factores,
Por ejemplo, la falta de información. A veces hay confusión, confusión en el sentido de saber si el síntoma que la persona está presentando, el malestar que está presentando, es debido al problema de salud mental o no. A veces, por falta de información, a veces tú no sabes que, bueno, eso es lo que está sucediendo. También hay preocupaciones en cuanto a la privacidad. Si voy a un personal de salud, si voy a un médico o a un especialista, van a divulgar ese tipo de información. A veces este tipo de preocupaciones evita que la persona busque ayuda. Sentimientos de vergüenza, miedo al estigma. Todavía tenemos que luchar contra acabar ese estigma que existe, pero esa es una de las causas. El miedo a este estigma y el sentimiento de vergüenza lleva a mucha gente a no buscar ayuda, la ayuda que necesitan. Por supuesto que factores económicos, financieros, como la falta de seguro médico, a veces la situación migratoria, miedo a que esto afecte el estatus migratorio de la persona. También muchas veces se cree que en vez de buscar la ayuda médica en un centro asistencial, se busca más una ayuda alternativa, algo diferente como un remedio casero, una medicina natural que muchas veces pues no está comprobado que realmente ayude al paciente. Entonces, por eso es importante buscar la asesoría de alguien que sea un especialista, que entienda la situación y que esté familiarizado con estas condiciones. Y por último, pues barreras del idioma. Es muy importante para muchas personas, muchos latinos y muchas personas de habla que no es el inglés, pues conseguir a proveedores de salud que hablen su mismo idioma, pero desafortunadamente ese no es siempre el caso. Pero incluso si el proveedor de salud no habla el mismo idioma, siempre hay maneras de buscar intérpretes, buscar servicios de traducción que puedan permitir a esa persona que no habla inglés o no habla inglés bien comunicarse y recibir asistencia médica. Entonces, ninguna de esas, a pesar de que estos factores contribuyen, estas son cosas que definitivamente hay maneras de sobrellevarlas, eh, pero siempre y cuando conozcamos que esto está sucediendo. Ahora vamos a entrar un poco en cuál es la relación entre la salud mental y el lupus. ¿Por qué tenemos que hablar de la salud mental en el contexto de esta enfermedad? La primera razón es que muchos pacientes con lupus presentan problemas de salud mental, incluyendo síntomas de depresión y ansiedad. Ah, Otro ejemplo es que debido a las manifestaciones visibles, por ejemplo, del lupus, por ejemplo, erupciones, cicatrices, a veces la imagen corporal y el autoestima de los pacientes puede verse afectada. También la fatiga, el cansancio, la baja energía, los dolores corporales que son comunes en personas que viven con lupus, puede afectar la interacción social y eventualmente estos dos factores pueden llevar a afectar la salud mental del paciente. También hay mecanismos directos por los cuales la enfermedad, el lupus o el tratamiento de la enfermedad pueden asociarse a salud mental. Y ahorita vamos a revisar estos en más detalles. Entonces, en cuanto a problemas de salud mental directamente debidos al lupus o su tratamiento, uno de los ejemplos que tenemos acá es el lupus neuropsiquiátrico. Es una forma de lupus que afecta directamente el sistema nervioso central, particularmente el cerebro. Es afortunadamente una forma rara de lupus, pero cuando ocurre hay que tratarla urgentemente. En este caso, la inflamación ataca directamente al cerebro y las manifestaciones pueden ser bastante variadas, pero pueden presentarse como psicosis, convulsiones, coma, y por eso algunas personas con este tipo específico de lupus pueden presentar en ese momento o luego problemas de salud mental también. Pero como dije, esa es la forma menos frecuente. Lo que sí es bastante frecuente es que los pacientes con lupus presenten este tipo de
síntomas como fatiga, insomnio y la neblina lúpica. Estos son síntomas que se presentan con mucha frecuencia en los pacientes y directamente tiene una asociación con la salud mental. Y también efectos secundarios de ciertos medicamentos. Un ejemplo bastante común son los esteroides. Los esteroides son medicamentos que se usan frecuentemente en el lupus porque son bastante efectivos para disminuir la inflamación que causa la enfermedad, pero tienen muchos efectos secundarios, especialmente si se usan en dosis alta. Por ejemplo de esteroides son prednisona, metilprednisolona y dexametasona. Estos medicamentos, cuando se usan en altas dosis, a veces pueden producir insomnio, irritabilidad, incluso alucinaciones, que es cuando la persona ve cosas que no existen o escucha cosas que no están allí. Todas estas cosas los esteroides pueden causarlo en algunas personas. La neblina lúpica, como dije, es bastante común en pacientes. La descripción de exactamente a qué nos referimos con neblina lúpica, aquí están algunos de los puntos más importantes. Es sobre todo problemas para pensar con claridad, problemas de memoria, confusión o dificultad para concentrarse, la necesidad de leer cosas varias veces o que tomen mucho más tiempo de lo que tomaba antes para resolver problemas o hacer planes, irritabilidad, cambios de humor y dificultad para hacer varias tareas al mismo tiempo o identificar a veces la palabra correcta con rapidez o mantener una conversación. No necesariamente todos tienen que estar presentes, pero en general los pacientes con lupus presentan alguna forma de esta denominación que llamamos de neblina lúpica. eh, y en general esto no se cree que es debido directamente a la inflamación del lupus atacando el cerebro, pero sí está asociado con la enfermedad. Y luego voy a mostrar algunas maneras de afrontar este tipo de manifestación del lupus. Otra pregunta que es importante aclarar es cómo saber si su problema de salud mental es directamente debido al lupus o los medicamentos que usa para tratar el lupus. Y lo más importante aquí es que tienen que comunicarse con su equipo de salud porque su equipo de salud es el que puede, a través de ciertos tipos de evaluaciones, determinar si el problema es debido al lupus, medicamento que trata, que usa para tratar el lupus o es de alguna forma no directamente debido al lupus. Y esto es importante porque cada tratamiento va a ser diferente y no es algo que realmente uno pueda saber así de fácil, que el paciente mismo pueda determinar así de fácil, sino que es algo que requiere usualmente varias líneas de evaluación. Una de las cosas es que su equipo de salud va a tener bastante experiencia en cuanto a el conocimiento de los efectos secundarios de los medicamentos, por ejemplo, lo que le mencioné de los esteroides, pero hay otros medicamentos que también pueden causar estos efectos secundarios y el lupus en general. Entonces, tienen que poner como todo en contexto para poder determinar cuál es la causa del problema de salud mental. Ellos toman una historia, hacen un examen físico, a veces hay que hacer exámenes de sangre y estudios de imágenes como tomografía, resonancia magnética, electroencefalogramas, como otros exámenes especializados, pruebas neurocognitivas. Todas estas cosas son las que se ponen en contexto para determinar de dónde viene el problema de salud mental. Hay otra forma en que el lupus y la salud mental están conectados y es que el lupus puede afectar o el tener lupus puede afectar la salud mental porque evidentemente es como una enfermedad crónica. Cuando la persona está diagnosticada o en el momento en que tenga una exacerbación de la enfermedad, pues se generan ciertas incertidumbres. También pueden aparecer miedos con respecto a la enfermedad. Los síntomas y a veces
pues son impredecibles cuando estas exacerbaciones van a ocurrir y la severidad de las exacerbaciones. A veces eso hace que las personas tengan un poco de dificultad en las relaciones interpersonales porque depende de las expectativas de los amigos, familiares, de que estén siempre presentes y a veces pues simplemente eso no es posible. Problemas de autoestima e incluso cambio de hábitos porque evidentemente por el lupus a veces ciertas cosas ciertos ejercicios o ciertas actividades ya no son posibles, especialmente cuando el lupus está activo y estos cambios de hábitos pueden afectar también la salud mental de la persona. Y en lo contrario también es cierto. Los problemas de salud mental a veces pueden afectar el curso del lupus. Es sabido que los estados emocionales crónicos asociados, por ejemplo, con depresión y ansiedad pueden afectar los hábitos de salud. También episodios emocionales agudos pueden agravar ciertas enfermedades. Por ejemplo, hay personas hay pacientes que cuentan sus experiencias como, por ejemplo, al padecer alguna situación, por ejemplo, con un familiar o una situación emocional severa, pérdida de un familiar o accidentes o alguna situación que no inesperada y a veces estas situaciones pues desencadenan una exacerbación del lupus. Y también las emociones pueden distorsionar la conducta de los pacientes. Por ejemplo, una persona que tenga depresión, que tenga ansiedad, pues quizás en esos momentos padeciendo estas enfermedades sea más difícil levantarse de la cama, tomarse los medicamentos, asistir a las citas médicas. Entonces, ya aquí se puede ver cómo están íntimamente relacionadas las dos cosas, la salud mental y el lupus. Ahora, me gustaría ir a comentar un poco sobre algunos mitos que he escuchado en la comunidad latina y en general son cosas que siempre escucho de pacientes y también la población general sin lupus. Entonces, me parece que es importante tomar estas en cuenta y entender que estas son cosas pues que uno tiene que primero darse cuenta que no son así para poder enfrentarlas y cambiar, poco a poco cambiar ese pensamiento y, y, y es- y a través de eso, pues, quitar este estigma que tenemos contra la salud mental. Entonces, estas oraciones no son ciertas, pero las he escuchado, por ejemplo, personas que dicen, si no se encuentra una causa física, entonces el problema no es real. Entonces está en su imaginación o que la salud mental solamente se ve afectada en personas que no tienen suficiente fe o son débiles, que los problemas de salud mental se solucionan a través de uno mismo, tampoco es necesariamente cierto. Hay cosas que uno mismo puede hacer, pero el apoyo de eh, personas a tu alrededor y especialistas médicos, personal médico, nunca va a sustituir lo que uno puede hacer. Como el lupus no tiene cura, el paciente con lupus siempre va a sentirse enfermo, tampoco es así. Ahorita tenemos muchas líneas de tratamiento para mejorar la vida, que pueden mejorar la vida del paciente con lupus, a pesar de que no tiene cura. La otra es que el lupus da porque el paciente o la persona no se cuidó lo suficiente o porque se lo buscó. Eso tampoco es cierto. Como les dije, no hay una causa determinada del lupus. No se sabe por qué da y nadie tiene la culpa de padecer la enfermedad. La otra es que la salud mental es una decisión y el que se deprime es porque quiere estar deprimido, tampoco es así. Sabemos que que las causas de depresión son muy complejas y tienen que ver con un montón de factores, incluyendo factores neuroquímicos en el cerebro que nadie puede controlar. Entonces, evidentemente, hay
varias cosas que se pueden hacer por parte de la persona, pero muchas veces se necesita ese apoyo externo del personal de salud, muchas veces se necesitan medicamentos y otras estrategias para salir de ese estado de depresión, ansiedad u otro problema de salud mental. Y la última que voy a compartir es, si busco ayuda para mejorar la salud mental, van a pensar que soy débil o que estoy loco. Pues tampoco es cierta. De hecho, se requiere bastante fortaleza para admitir que uno tiene un problema e ir y buscar ayuda. Entonces, es todo lo contrario. Entonces, estas ideas, además de erróneas, son estigmatizantes y lo que hacen es que previenen al afectado a buscar ayuda profesional y también contribuyen a la desesperanza del paciente y sus allegados. Entonces, con información, nosotros podemos combatir este estigma. Ahora, ¿cuáles son algunas estrategias que se pueden aplicar para mejorar el bienestar emocional? Y algunas de estas, pues, son aplicables al paciente con lupus. La primera, y que escuchamos muy frecuentemente, es hacer ejercicio. Por supuesto que mantenerse activo es muy positivo. Si lo traemos al contexto de la persona que padece lupus, pues tenemos que tomar en cuenta que mantenerse activo no necesariamente quiere decir ir a correr un maratón. Mantenerse activo quiere decir hacer la mayor cantidad de actividad física que el cuerpo permita en ese momento. Quizás un día eso signifique ir a caminar 30 minutos, pero al siguiente día eso signifique pararte de la cama y caminar 5 minutos por lo menos. Es mantenerse activo lo más posible. En lupus sabemos que hay días buenos, días malos. Se hace lo que se puede siempre y cuando se intente mantener tan activo como se pueda, pues es positivo. Una alimentación rica en frutas, vegetales. Hay, hay algunos estudios que demuestran que ciertas dietas como la dieta mediterránea son positivos y ayudan a las personas. Hay otras personas que buscan seguir un régimen alimentario más basado en plantas, más que proteína animal. Aquí lo más importante es variedad, incluir la mayor cantidad de frutas y vegetales y tratar lo que mejor le venga a su cuerpo, porque todo el mundo puede tener variaciones y esto es bastante individual. Entonces, lo que le puede funcionar a una persona puede ser que no le funcione a todo el mundo. Entonces, sí, es importante tener eso en cuenta. Actividades recreacionales, igual que con el ejercicio, lo más posible, pero entendiendo que van a haber altos y bajos, van a haber días buenos y días malos. Lo otro es que hay que protegerse del sol, especialmente en el lupus es importante protegerse del sol. ¿Qué significa protegerse del sol? Bueno, algunas veces van a poder hacerse ciertas actividades adentro, cubierto, y en otras ocasiones que haya que estar pues al aire libre, entonces usar protector solar o ropa especial que proteja de los rayos UV, de los rayos ultravioletas, que son los que sabemos que pueden eh, eh, producir estas exacerbaciones del lupus. Dormir lo suficiente, de nuevo, eso significa diferentes cosas para cada persona. Cada persona tiene necesidades diferentes. Cada persona tiene, como mencioné, las personas con lupus muchas veces tienen problemas de insomnio y dormir suficiente a veces significa 6 horas, 7 horas, 8 horas, pero tratar de descansar lo más que se pueda y tener como esa, como de permitirse a la misma persona, pues tener esa habilidad de descansar. Entonces, limitar exceso de trabajo lo más posible eh, para permitirse tener ese suficiente descanso de acuerdo a cada necesidad. Evitar fumar y el exceso de alcohol, porque sabemos que pueden llegar a ser nocivos para la salud y evitar el aislamiento social. A veces entiendo que es difícil mantener esas relaciones interpersonales por muchísimos factores, incluyendo esos altos y bajos de la enfermedad,
pero siempre es importante mantener una comunidad. Y eso puede significar diferentes cosas. Puede significar formar parte de comunidades de pacientes, de asociaciones de pacientes, reunirse virtualmente por Zoom o con videollamadas. No necesariamente significa ir a un sitio y hacer algo divertido con los amigos. Significa estar conectado de alguna forma, manera con con las personas que forman tu comunidad, tus amigos o otras personas que padezcan la misma enfermedad. Y yo creo que eso puede verse de diferentes formas dependiendo de las posibilidades de cada quien. Pero lo importante es evitar el aislamiento social. Ahora, ¿qué cosas puede hacer usted para ayudarse a sí mismo? Una cosa eh, un aspecto he escuchado que a muchas personas le parece muy beneficioso es aprender sobre la enfermedad y hablar sobre la enfermedad. Y esto lo he visto bastante en asociaciones de pacientes en donde eh, la cantidad de participación que tienen para educar a otros, para llevar esa información fidedigna a otros pacientes, a familiares de pacientes, eh, genera una ayuda a la misma persona por contribuir y también porque están aprendiendo de su enfermedad y a cómo manejarla. También involucrarse en el cuidado para que cuando vea a su personal de salud, pues pueda tener una opinión sobre las cosas que puedan hacerse y conocer qué ha ayudado a otras personas y discutir con ese personal de salud, con su equipo médico, qué otras opciones puede tener. Y aquí es importante desarrollar una buena relación con el personal de salud en lo posible. Em, También es importante hablar con la familia y amigos y yo entiendo que no todo el mundo va a ser receptivo, pero intentar en lo posible de comunicar las necesidades que usted tiene y van a haber ciertas adaptaciones que sean necesarias en el hogar, pero también en la escuela o en el trabajo, dependiendo del contexto. También determinar cuáles son los factores que le ocasionan mucho estrés y cómo sobrellevar estas situaciones. Conocer los límites, por ejemplo, el número de horas que usted puede trabajar o el tipo de actividades que puede hacer y que no puede hacer, qué le está produciendo dolor, qué le está produciendo mucha fatiga. Conocer sus límites es bastante importante porque de ahí usted puede ir al trabajo y tratar de modificar esas actividades en lo posible para que le puedan dar acomodaciones, adaptaciones, las adaptaciones necesarias. Y como ya mencioné, buscar apoyo, que a veces significa grupos de apoyo para que sepa que usted no está solo, pero también puede significar ayuda profesional, como terapia individual, grupales, de pareja o lo que sea necesario. En cuanto a apoyo social, esto puede verse como el apoyo proporcionado por el grupo de amigos, familiares u otros grupos. Se ha demostrado que es útil para prevenir y manejar el estrés y la integración en redes sociales. También se ha demostrado que puede mejorar el autoestima, experiencias de control y afecto, desarrollo personal e incluso el uso del sistema de salud. Aprender cómo tomar ventaja de todas las opciones que existen. A veces por desconocimiento hay oportunidades que se desaprovechan y pues estar más informado puede ayudar en este sentido. Hay intervenciones terapéuticas que pueden ser proporcionadas por el equipo de salud o por algún personal especializado en salud mental. Una de ellas, por ejemplo, es la psicoeducación, en donde se enseña al paciente y su familia en qué consiste la enfermedad y también para aprender a conocer qué factores intervienen en la presencia y la reactivación del lupus, factores de riesgo, por ejemplo.
entender la importancia del tratamiento farmacológico, porque a veces pues no es simplemente que el reumatólogo pues prescriba los medicamentos, a veces hay que entender realmente para qué son los medicamentos, cómo funcionan, cuáles son las expectativas que debería la persona tener. Esta es información que a veces pues no se transmite al paciente y entonces obviamente el paciente pues va a tener más problemas en quedarse adherido al medicamento si no sabe para qué es el medicamento y por qué es importante tomarlo a largo plazo. Y pues apoyo profesional para empleo de recursos para tener mayor información sobre el problema y las alternativas para enfrentarlo. Ya hablamos de la neblina lúpica. Hay algunas recomendaciones que se han publicado para tratar de sobrellevar esta condición. Como les dije, no es una condición que hasta los momentos tengamos un medicamento que se pueda dar y por completo mejore la neblina lúpica. Por supuesto que el tratamiento del lupus, que es la enfermedad de base, ayuda, pero hay pacientes que incluso cuando tienen la enfermedad muy bien controlada, aún tienen un poco de esta neblina lúpica y aquí es donde es igual de importante aplicar estas estrategias. Por ejemplo, escribir el plan de día, las tareas que hay que hacer para no simplemente uno pensar en que, bueno, te vas a acordar de todo, porque precisamente los problemas de memoria son bastante comunes. Entonces, escribir a veces las tareas pendientes, las direcciones, tener las citas en dispositivo electrónico como el celular, por ejemplo, para recordatorio, para tener recordatorios de estas citas es importante. Usar ayudas visuales para activar la memoria, intentar decir las cosas de otra manera, porque a veces este problema de encontrar la palabra correcta es lo que es más molesto. Entonces, bueno, hay que buscar estrategias para tratar de describir lo que se quiere decir en vez de esperar a que aparezca esta palabra que no te acuerdas. Concentrarse en una cosa a la vez o eso de multitasking, hacer múltiples cosas a la vez, pues a veces es contraproducente. Entonces es mejor en estas circunstancias hacer una cosa y luego moverse a otra cosa y así, y establecer las prioridades porque con los altibajos de la enfermedad, a veces no vas a poder hacer todo el mismo, todas las cosas en un solo día, entonces hay que establecer cuáles son las cosas que necesariamente hay que hacer este día y qué otras cosas pueden esperar. Entonces, en esto el establecimiento de prioridades es importante. A mí también me parece que es muy importante recalcar que pues hay que tenerse paciencia y evitar la de autodevaluación. Eh, Porque en el momento en que he visto muchas personas que a veces dicen que es que no, es que se frustran consigo mismo por la situación, lo importante aquí es entender que esto se puede sobrellevar y hay estrategias que hacer, pero hay que tenerse paciencia. Eh, no es algo que vaya a resolverse de un día para otro, sino que hay que ir poco a poco y tomarse un día a la vez y pues sobrellevarlo de esa forma. Y muchas veces la ayuda profesional aquí es de suma importancia. Entonces, aquí es donde pues traer las quejas, las necesidades al equipo de salud es muy importante. Como estamos ya poco de tiempo, voy a tratar de hacer un resumen acá. Pero esto también es muy importante de recalcar que algunas personas con lupus pueden desarrollar depresión, ansiedad como diagnósticos. O sea, que ya no es simplemente ciertos síntomas, sino que tienen diagnosticado depresión, ansiedad, otros problemas mentales. En este caso, es de suma importancia seguir las indicaciones médicas, el tratamiento indicado y porque aunque haya otras estrategias que puedan ayudar, no sustituyen lo indicado por su médico o su personal de salud, que a veces puede incluir medicamentos,
para la ansiedad y depresión. No necesariamente solamente los tratamientos de lupus, sino también otros tratamientos que sean específicos para los problemas como la depresión y la ansiedad. Y también es importante entender que lo que le funciona a un paciente no le puede servir a otro. Y esto es cierto para el lupus y otras enfermedades también. Entonces, a veces, pues comparar y contrastar entre pacientes está bien porque te da como ideas de lo que a otros ha tratado, pero tampoco debe ser como una manera de simplemente ver que a una persona la están tratando mal porque no está recibiendo estos medicamentos. Hay que entender que el esquema de tratamiento tiene que ser personalizado. Y esta es una lista, no es total, pero hay algunos recursos en la web, en internet, que incluso muchos están en español, donde se puede conseguir información sobre el lupus, sobre la salud mental. Estoy segura que Priscila, que va a presentar próximamente, también va a mostrar algunas alternativas, pero lo importante es saber que ahorita en la época de que todo está en internet, pues afortunadamente tenemos mucha información. Ahora, es importante que la información que usted lea, que usted consiga, sea fidedigna. Entonces, muchas veces o a veces las fundaciones le pueden ayudar a conseguir esta información o su equipo de salud. Entonces, pregúntele si necesita les gustaría acceder a este tipo de información. Siempre pregunte a su equipo médico o si forma parte de alguna fundación. Eh, Pregunte y pida si hay alguna información adicional en internet que usted pueda conseguir. Y lo digo porque a veces, pues simplemente googlear las cosas, pues no consiga la información fidedigna o certera, y eso tampoco ayuda. Entonces, hable con su equipo médico y ahora esto vamos a terminar y proceder a la sesión de preguntas y respuestas, pero me gustaría agradecerles a todos por su atención y de verdad que para mí es un placer hablar del tema y estaré feliz de responder cualquier pregunta que haya surgido. Gracias. Muchas gracias, excelente información, doctora Ruiz, Fernanda Ruiz. En estos momentos daremos comienzo con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Pueden seguir haciendo sus respuestas, también gracias a las que han estado enviando respuestas en mi teléfono. Pueden seguir haciéndolas en el chat. Alguien dijo que no estaba, parece que no estaba agarrando el Q&A. Nuestra mi coworker, Lori, ya parece que arregló ese problema. Ustedes pueden seguir enviándolas. Vamos a empezar con la primera pregunta del día de hoy. Si uso plantas medicinales, necesito hablarlo con mi doctor y qué efectos podría tener si no lo aviso a mi doctor, a mi reumatólogo. Esa es una muy buena pregunta. Gracias por traerla aquí a colación. Es muy importante compartir todos los medicamentos, hierbas, suplementos, cremas, cualquier cosa. Es mejor traer demasiada información a no dar la información completa. En el caso de plantas, hierbas, medicinales, etcétera, es muy importante porque a pesar de que estos remedios se conozcan como remedios naturales, las plantas y las hierbas tienen químicos que pueden interactuar con los medicamentos que se usan por la parte del lupus o cualquier otra enfermedad, pueden generar interacciones y causarle más bien problemas, en vez de beneficio. Entonces, las interacciones pueden ser de muchas maneras, y la única manera, pues, de saber si están interactuando o no es chequear la planta o el medicamento, el Sí. suplemento que está tomando, compararlo con el medicamento que está siendo recetado.
y entonces es sumamente importante traer toda esta información al equipo médico. Si, yo siempre recomiendo pues anotarlo y llevarlo en un papelito para que no se olvide y presentarlo de entrada cuando está llegando a a la cita médica, cuando le hacen la revisión primera, para que de una vez esa información quede ahí y puedan revisar y discutir si de verdad hay algún beneficio o más bien puede ser, puede hacerle daño. Muchas gracias, doctora. Nos vamos a pasar a la siguiente pregunta. Doctora, ¿qué me sugiere de repente estoy contenta y luego despierto con depresión y dolor de cabeza? ¿Qué es lo que me sugiere? Eh, Gracias por la pregunta. Es difícil para mí saber exactamente el contexto, evidentemente, en esta corta sesión. Le recomendaría que lo hablara con su equipo médico porque pueden ser muchas cosas. Habría que indagar un poco más en los síntomas, cómo se presenta, cuántos días a la semana, cuál es la severidad de los síntomas y pues hacer esa evaluación como le mostré, esa lista de cosas, hacer una historia completa, un examen físico, exámenes de sangre si es necesario, exámenes de otro tipo si es necesario. Entonces, es imprescindible ir al equipo médico y comentarle de este tipo de problemas, porque eh, para poder saber cómo manejarlo, hay que saber de dónde viene el problema y si está asociado con el lupus o si es independiente del lupus y para poder mandarle un tratamiento o unas intervenciones que no necesariamente estamos hablando de medicinas, a veces son otro tipo de intervenciones, pero en cualquier caso necesitas la evaluación por parte del equipo médico para poder reconocer cuál es el problema. Excelente, gracias, doctora. ¿A qué momento puede mi doctor cambiarme los medicamentos para aliviar los problemas de salud mental causados por el lupus? Muy buena pregunta. Siempre va a depender de cuál es la relación entre el problema de salud mental y el lupus, porque como revisamos acá, esa relación puede ser, a veces los problemas de salud mental están directamente relacionados con el lupus, a veces están relacionados con los medicamentos que se usan para tratar el lupus, a veces son independientes, pero igual puede haber influencia entre los dos. De cualquier manera, primero hay que ver cuál es la relación que existe, si hay alguna relación, para después saber qué es lo que hay que hacer. Si es directamente relacionado con el lupus, a veces modificando el tratamiento del lupus puede tener puede ser de beneficio, pero a veces simplemente es debido a otra cosa o independiente del cuidado del lupus y en ese caso pues otras intervenciones son necesarias. Entonces depende del caso individual del que estemos hablando y para eso pues es mejor que lo hable con con su equipo de salud para ver cuál es la situación específica que usted tiene. Gracias, doctora. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿por qué me da mucha ansiedad y qué puedo hacer? ¿Cuáles son las actividades que usted recomienda aparte del medicamento? También es una muy buena pregunta. Entiendo por lo que puedo entender de la pregunta, este es un caso en donde la persona recibe tratamiento para la ansiedad y aún tiene aún tiene los síntomas. Si ese es el caso, pues lo primero es hay que comunicarlo al especialista, al personal de salud que la está atendiendo para eso, porque dependiendo del grado en que la ansiedad está ocurriendo, podría ser necesario que le modifiquen el tratamiento o no. Eso tendría que comentarlo con su médico o su especialista de salud mental que la está examinando. Pero en general hay intervenciones
que no tienen que ver con medicamentos que están recomendadas. Algunas son, por ejemplo, psicoterapia, que no sé si la persona ya lo está recibiendo, pero sería algo que sería bueno indagar. Le recomendaría que pues pregunte a su equipo médico si esto está indicado en su caso, una referencia para recibir psicoterapia. Eh, Hay otras estrategias que quizás se la puedan recomendar en una sesión, en sesiones de psicoterapia, por ejemplo, meditación, ejercicios de respiración, ejercicios de relajación muscular. Hay una serie de intervenciones que se han demostrado que pueden servir para el manejo de estados de ansiedad y otros problemas de salud mental, pero como le digo, en ese caso, lo mejor sería pues que lo trayera a colación con su personal de salud que la está tratando, a ver qué otras estrategias hay aparte del medicamento que la puedan ayudar, porque existen, pero sería cuestión de que usted la refieran a una persona entrenada que le pueda dar el soporte requerido para el manejo de esta condición. Muchas gracias. Voy a contestar la última de los textos y me voy a ir a las que han estado poniendo aquí en las preguntas de Zoom. Hay veces que me es difícil, doctora, socializar y hacer cosas que disfruto. ¿Qué me puede recomendar en general? Sí, es una situación difícil, ¿cierto? Porque ya hemos dicho que pues aislamiento social es algo que queremos evitar en lo posible, pero es cierto que a veces, ya sea por una situación de la enfermedad per se, de una exacerbación de la enfermedad, dolores o cualquier manifestación, pues puede prevenir esas interacciones sociales, asistir a las eh, citas o cualquier evento que está planificado con sus amistades, pero también escucho que también es un asunto de que la persona pues no siente que está disfrutando las actividades del día a día. Entonces, en ese caso, también le recomendaría hablarlo con su equipo de salud para revisar si esto no puede ser una manifestación de algo más serio, por ejemplo, como depresión o algún otro problema de salud mental que requiera tratamiento especializado. Eh, es difícil para mí, pues, decirle una cosa o la otra sabiendo tan poquito de su caso en particular. Entonces, por eso siempre mi recomendación va a ser que lo traiga con el equipo de salud que lo conocen o la conocen, que, am, la puede evaluar eh, de forma completa y así darle una mejor recomendación, una recomendación más específica. Eh, pero sí va a depender del grado en que tenga, si tiene algún problema como depresión, entonces necesita un manejo especializado. En general, pues una de las cosas es darse, como lo que comenté, tenerse paciencia y pues entender que no todos los días van a ser buenos y que tiene que mantenerse como un poco flexible y educar a su familia, a sus amigos, a sus conexiones que pues si usted cambia los planes no es porque simplemente usted quiere, está tratando de ser complicado, pero si no es porque realmente en ese momento pues no se sentía como bien, lo suficientemente bien como para tener esa interacción. Entonces, eso también es importante que los demás entiendan que por qué necesita la flexibilidad. Pero sí, en general le recomendaría pues que lo hablara con el equipo de salud que la conoce o lo conoce para que
le pueda dar una recomendación más específica para su caso. Correcto, gracias. La siguiente pregunta es, ¿la exposición al sol entre 7 y 9 de la mañana es segura para pacientes de lupus? ¿Y cómo obtener suficiente vitamina D? Esa es una muy buena pregunta. En general, la recomendación es evitar la exposición al sol lo más que se pueda. Y eso no necesariamente indica una hora. Sé que hay información y se cree que en ciertas horas del día hay más exposición a rayos ultravioletas o rayos UV que otros, pero en general, pues no podemos, en el caso del lupus, como los rayos UV generan tanto, pueden generar, tienen el potencial de generar tanto daño y problema. La recomendación es evitar la exposición, así sea temprano en la mañana o tarde en el día. Eh, Eso no quiere decir que no pueda salir absolutamente de la casa, a menos que de verdad el médico le haya dado esa recomendación, porque a veces la fotosensibilidad puede ser demasiado severa, pero en general la recomendación es usar buen protector solar, que sea de amplio espectro, que cubra a rayos A y rayos B y usar ropa de protección, sombrero, franelas manga larga, especialmente que tengan, tengan esa protección solar que algunas prendas de ropa traen, eh, más que en la hora del día. Con respecto a la vitamina D, sí es un buen punto que las personas que no están expuestas al sol van a tener menos producción de vitamina D. En ese caso, lo más recomendado es simplemente, si es necesario, pues tomar el suplemento de vitamina D, que no, en realidad no es dañino siempre y cuando se tome a las dosis recomendadas. Entonces, en ese caso, pues le recomiendo que lo consulte con su médico porque no es recomendable que que usted se exponga al sol para que los niveles de vitamina D mejoren, sino más bien si los niveles de vitamina D están muy bajos, en ese caso, pues los suplementos estarían indicados. Pero eso es particularmente por el potencial daño de los rayos ultravioletas en el cuerpo, especialmente en el caso del lupus, pero también hay otros riesgos como cáncer de piel, por ejemplo. Correcto, muchas gracias. Ah, la siguiente pregunta dice, muchas gracias por toda esta información. Nos es de mucha utilidad para nosotros los pacientes con lupus. Respecto con lo que comentaba de la neblina lúpica, si yo padezco algún síntoma, ¿podría empeorar con el paso del tiempo? Esa es una muy buena pregunta también. Gracias por traer esto a colación. En general, es difícil de predecir que la evolución de la neblina lúpica, hay pacientes que la padecen, pero siempre se mantiene leve. Hay pacientes que le empeoran con la exacerbación de la enfermedad y mejoran cuando la enfermedad mejora. Hay pacientes que sí se vuelve un poco peor. Entonces, es difícil predecir qué exactamente va a suceder con la neblina lúpica. Em, la recomendación general es obviamente que se trate la enfermedad de base, es decir, el lupus, lo mejor posible, que la actividad del lupus sea que sea a lo mínimo, ya sea o muy leve o en completa remisión, que quiere decir que no tiene ninguna actividad. Y en general, lo que se cree es que haciendo esto, pues va a limitar la progresión de la neblina lúpica. Eh, Esperemos que en algún momento pues haya intervenciones adicionales que se puedan hacer para específicamente eh, afectar la neblina lúpica y mejorarla, pero por los momentos lo único que tenemos es manejar la enfermedad de base, controlarla lo mejor que se pueda y
si hace falta, pues alguna de tratamiento especializado, más que todo para mejorar la parte cognitiva, que no es necesariamente medicamentos, sino más bien otras intervenciones no farmacológicas, como específicamente terapias para mejorar la parte cognitiva y utilizar algunas herramientas como para sobrellevar el problema de la neblina lúpica. Pero es una muy buena pregunta, pero no es, hasta los momentos no hay manera de predecir el curso de la neblina lúpica, ni tampoco tenemos como medicamentos o tratamientos especializados como para curar esa parte de la enfermedad. Correcto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando los doctores no nos hacen caso con nuestros síntomas? ¿Qué sugiere que hagamos en estos casos? Sí, lamentablemente eso Buena pregunta. es una muy buena pregunta y es una realidad. Em, Hay varias estrategias que pueden hacer. Una es muchas veces especialmente en centros grandes, usted tiene la posibilidad de contactar a un eh, patient advocate, o sea, una persona que es parte de la institución que ayuda a los pacientes a, a buscar alternativas o cómo mejorar esa comunicación. Esa es una manera. La otra manera es también anotar los síntomas y traerlos a colación en la cita médica y ser bastante abierto y decir que no, pues no se siente cómodo con la manera en que estos síntomas son tan importantes para usted, pero que usted no siente que están siendo tomados en cuenta. Y de esa forma, pues muchas veces puede ser que el médico pues no se esté, o el especialista, el equipo de salud o la persona, el miembro del equipo de salud con el que usted se está viendo en ese momento, pues a veces simplemente no se dan cuenta el- la brecha comunicacional que existe. Entonces, a veces siendo abierto y pues comunicando abiertamente que usted quiere que eso se tome en cuenta. A veces eso puede ayudar, pero yo entiendo que eso no ocurre en todas las circunstancias. Entonces, a veces, pues comunicándose con una persona ya sea del mismo equipo médico de allí o de la institución, a veces tienen algunos miembros que apoyan a los pacientes para eh, tratar de eh, encontrar cuál es el problema que está ocurriendo. Y si nada de estas estrategias funciona, pues a veces desafortunadamente lo, lo que seguiría es buscar otro equipo médico que lo pueda ayudar, pero por supuesto que mi recomendación siempre va a ser tratar de mejorar esa comunicación abierta, ser más abierto y buscar la manera de, de que, por supuesto, sus dudas, sus preocupaciones sean evaluadas, y a veces la mejor manera es mejorar la comunicación. Pero si ya ha intentado varias de estas maneras y no funciona, lo siguiente sería tratar de conseguir a otro miembro del equipo de salud que lo pueda ayudar. Muchas gracias. Pues el tiempo ha llegado. Voy a hacer la última pregunta y es una pregunta muy importante porque tengo muchas llamadas acerca de esto en el tiempo que he estado aquí estos 17 años en la fundación. Es una pregunta muy importante. El lupus es una enfermedad que puede calificar para beneficios de incapacidad y la pregunta que también tengo en las llamadas es en qué se basan los doctores para poder dar el OK para que puedan ser beneficiados por estos beneficios de incapacidad. Sí, esa es una muy buena pregunta y depende, obviamente depende de cada caso en particular, y depende de qué tipo de beneficio de discapacidad, depende de qué, si
hay muchos detalles que pues obviamente van a influenciar cada caso en particular. El lupus per se sería más dependiendo de cada manifestación específica del lupus. Hay manifestaciones del lupus que pueden ser muy severas y pueden causar eh, bastante discapacidad en la persona, afectar el día a día, el funcionamiento del día a día. Por ejemplo, la artritis lúpica a veces puede asociarse a una discapacidad significativa, pero también los problemas cognitivos, problemas de procesamiento cognitivo por la neblina lúpica, pero también problemas del lupus afectando directamente al cerebro, sería otro ejemplo. A veces son pacientes que tienen tienen bastante afectación renal, a veces afectación de los riñones y requieren diálisis y esto tiene otras complicaciones. Entonces, cada caso es diferente y como el lupus es una enfermedad tan heterogénea que cada paciente puede presentar manifestaciones completamente distintas, entonces es difícil dar una respuesta como global, pero en general sí hay bastantes situaciones en donde esto pudiera ser calificar como para pedir los beneficios de discapacidad, sería algo que definitivamente tendría que contactar a su equipo médico para que lo evalúen si usted está considerando que, que está en una situación en donde consideraría un beneficio de discapacidad para ver si califica en este caso. Pero sí, van a haber casos que sí y van a haber casos que no, porque todo depende de la situación en particular. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Fernández Ruiz. Muy interesante y excelente información que aprendieron hoy nuestros participantes. No pudimos terminar todas las preguntas. Me encantó, estaban muy en lo que es la presentación de hoy todos los pacientes. Gracias de antemano. Muchísimas gracias, doctora, por haberla tenido aquí con nosotros. Excelente información. Yo cada año aprendo de estas conferencias y hoy también aprendí aquí de usted. Muchas